El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 del verso 1 al 11 dice así: pero los israelitas fueron infieles, desleales, ingratos en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, a la destrucción, porque Acán, el hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, se robó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira de Dios se encendió contra los israelitas. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, casa de Dios, y les dijo: suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Verso 3. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque son pocos. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. ¿Quiénes huyeron? Los israelitas. Los hombres de Jai hirieron a ellos a unos, ¿cuántos hombres? 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, decayó su semblante, se debilitó, se postró en tierra, se arrodilló con la cara en el piso delante del arca del Señor y estuvo ahí en esa posición hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque de aquí para adelante los cananeos y todos los habitantes de la tierra se van a enterar de esto y nos van a rodear y van a borrar nuestro nombre de la tierra. ¿Y tú qué harás con tu gran nombre? Y el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás postrado así? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado, han mentido y además las cosas que han robado las han puesto entre sus propias cosas. Así de esa manera no podrán hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda de sus enemigos porque se han convertido en anatema. Y no voy a estar más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema en medio de ustedes. El amor por el mundo y las cosas del mundo es la raíz de amargura más difícil de arrancar. Acán, un soldado de la tribu de Judá, tomó del botín de Jericó que estaba destinado al anatema. Hebreos 13:5 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré
ni te desampararé. Entonces debemos cuidarnos de la avaricia, porque por este pecado muchos tropiezan, se contaminan, y tampoco se debe simpatizar, confraternizar con el pecado, porque el pecado acarrea muerte. La facilidad con que los israelitas conquistaron Jericó produjo un maltrato y un desprecio hacia el enemigo, y se acomodaron a esperar que el Señor hiciera todo por ellos y no tuvieron ningún tipo de consideración. Este es un ejemplo de cómo mucha gente abusa de la doctrina de la gracia y de las promesas de Dios, y la usan como excusa, como pretexto, como disculpa para su flojera, para su comodidad, para su capricho. Y la Escritura dice que tenemos que ocuparnos, dominar, sujetar nuestra salvación con temor, con cuidado, con temblor, con estremecimiento. La derrota de Jericó fue una victoria elevada para un pueblo que jugó con el pecado. Los cananeos eran descendientes de Canaán, el hijo de Can, nieto de Noé, padre de los amorreos, y llegó a ser sinónimo de los habitantes de Canaán. Los amorreos o cananeos eran las naciones que habitaban la tierra de Canaán. Su derrota fue bien costosa porque significó su ruina, porque Dios estaba castigando el pecado en ellos y Israel fue vencido. Josué tenía un respeto por la honra de Dios, pero la derrota de Jericó hizo que se les subieran los humos a los israelitas. Se confiaron, menospreciando una ciudad pequeña como era la ciudad de Jai. Cuando fueron derrotados en Jai, Josué no salía de su asombro. Por eso suplicó a Dios. Se estaba lamentando de la derrota. Temía además que se mancille el nombre de Dios, que se deshonre, que se ultraje la sabiduría y el poder de Dios. Por eso le decía, ¿qué harás con tu gran nombre? Y Dios dirigió a Josué para que haga una investigación. Y le dice que cuando el anatema sea quitado, todo estaría bien. Esto también se aplica a nuestra vida. Los tiempos de peligro y tribulación deben ser tiempos de reforma. Debemos examinar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos y buscar diligentemente para ver si no hay anatema, lo cual Dios ve y aborrece. ¿Cuáles son los anatemas personales que Dios odia y resiste? Primero, puede ser una relación secreta de pecado. Segundo, puede ser avaricia de ganancias ilícitas. Puede ser algún secreto indebido contra Dios o contra otras personas. No podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido, arrancado del corazón, quitado de nuestras casas, de nuestra familia y eliminado de nuestra vida. Cuando el pecado queda al descubierto, hay que dar la cara a Dios. Hay que reconocer, porque su juicio es seguro. Su juicio es sin error, porque Él es Dios justo. Él discierne y hace distinción entre el inocente y el culpable. De modo que aunque los justos sean de la misma tribu, de la misma familia, del mismo hogar que los malos, nunca van a ser tratados como el impío.
Volvamos a Jai otra vez. Dicho sea de paso, Jai significa ruina. Era un pueblo relativamente pequeño. Sin embargo, sufrieron una gran derrota y una gran vergüenza. ¿Cuántos muertos? 36. 36 soldados del ejército fueron abatidos, fueron derribados, fueron muertos por el pecado de un hombre llamado Acán. El pecado de un hombre del ejército israelí provocó dolor. Primero, 36 muertos y luego enojo en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque este pecado grave contaminó todo el campamento. Con la victoria de Jericó estaban todos orgullosos, pero con la derrota de Jai, todo ese orgullo se desvaneció, se disipó, se esfumó. Y una vez más se percataron que necesitaban dependencia y obediencia a las instrucciones para poder salir victoriosos. Porque no ganarían por sus propias fuerzas. Y esto lo aprendieron con muerte. Con la muerte, con la derrota de 36 hombres que nunca lograron establecerse en la tierra de Canaán, ni pudieron disfrutar de la tierra prometida. Si somos sabios, vamos a aprender con solo estudiar la Escritura para no cometer los mismos errores, porque está registrado que estas cosas se han escrito como ejemplo para no cometer los mismos errores. Dios es quien da la estrategia y también da la victoria. Tampoco tenemos que olvidar que esta nación fue contada como un solo cuerpo. Igual quiero decirles que una congregación es contada como un solo cuerpo. En el espíritu, la unidad trae aumento, trae multiplicación, porque la unidad es tan poderosa que fíjese lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? El Señor dijo también en Mateo 18:19, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, 2 de ustedes hacen alianza, 2 de ustedes hacen convenio, pacto sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este tipo de unidad está hablando de un equipo. Esto es más que asentir, afirmar, ratificar y decir, estoy de acuerdo, acepto, aprobado, amén, a todo lo que proponen los líderes. La unidad verdadera es una unidad en el mismo propósito. Se llama unidad de propósito. Entonces, este tipo de unidad se convierte en una potencia, en una fuerza, en un vigor, en una fortaleza, en una energía tan poderosa y eficaz que una ruptura en este tipo de unidad puede minar, puede socavar, puede ahondar, carcomer la autoridad y hasta costarnos la victoria. La unidad de propósito es el tipo de unidad que es poderosa. Si no hay ese tipo de unidad de propósito, el resultado va a ser una ruptura, se va a convertir en una derrota y se va a convertir en una vergüenza.
Si uno no tiene unidad de propósito, no va a estar todas las semanas haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que más destruye la unidad? La rebelión y la desobediencia. La rebelión comienza adentro. Eso es lo que más destruye la unidad. Y también estas son las dos causas principales de la caída de la humanidad, de la ruptura de la unión con Dios. Esto no es poca cosa. Por la rebelión y la desobediencia, los ángeles fueron castigados tan severamente como cuentan las Escrituras. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Fíjese, un gran número de ángeles fueron engañados por Lucifer. Primero, se llenaron de descontento. No les agradó los puestos que Dios les asignó. Y su corazón se llenó de rebelión, se llenó de orgullo y terminaron desobedeciendo. ¿Por qué? Porque el orgullo los hizo ensoberbecerse y quebrantaron la ley y ahora están en una posición de juicio. Debemos observar nuestro propio caminar. Cuando Dios nos confía más autoridad, si nos rebelamos, más destructoras van a ser las consecuencias de la desobediencia. Mire, a los ángeles caídos están esperando ¿qué? El juicio. El caso de hombres caídos, ¿ustedes creen que van a escapar del juicio? Sin duda que no. Entonces, considerando lo que le pasó a los ángeles, mayor cuidado debe tener el hombre en cuestión de autoridad. Rebelión no es solo no acatar las instrucciones, sino es rebelarnos contra las mismas instrucciones. Veamos un ejemplo bíblico, por supuesto. Moisés fue el mayor líder de Israel. Y en una ocasión, cuando el pueblo se quejaba por la falta de agua en el desierto, Dios le dijo a Moisés: le vas a hablar a la roca para que brote agua de ella y el pueblo de Israel va a ser saciado. ¿Cuál era la orden? Hablar. Pero Moisés estaba cansado, estaba enojado con el pueblo, porque el pueblo era un pueblo quejoso, era un pueblo murmurador, y todo lo que le acontecía al pueblo se lo achacaban a Moisés. Así que esto ocasionó que pusieran a Moisés bajo presión, porque todo en el pueblo era queja, era chisme, era murmuración. Así que el pueblo cansó a Moisés. Y en medio de ese ambiente de quejas y de injusticias, el hombre se desalentó de tener que aguantar a un pueblo tan terco y desobediente. Y no prestó atención a las instrucciones de Dios. Estoy segura que Moisés no pensó que una explosión de enojo e ira sería la causa de que él mismo no entrara a la tierra prometida. En realidad no fue el enojo ni la ira, sino el no prestar atención a la dirección de Dios. La orden era hablarle a la roca y Moisés golpeó la roca. Y la roca es tipo de Cristo.
Salió agua de la roca, respaldando la palabra de Dios para que bebiera el pueblo. Pero él mismo fue disciplinado y ese fue el motivo por el cual Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Así que Dios lo llevó al monte Nebo para que vea la tierra prometida de lejos y antes de partir le dio instrucciones específicas para que pasara adelante bajo la dirección de Moisés. Pero más adelante, en la misma escritura, nosotros vemos que Moisés entró en la tierra de Canaán. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración. Estaba, dice la escritura, Moisés y Elías. ¿Cómo supieron que estaban ahí? Por revelación, porque está escrito en la palabra. Aquí también tenemos una enseñanza bien seria. Cuando sube el nivel de autoridad, también sube el nivel de responsabilidad. Y suben las consecuencias, los efectos, los resultados, las secuelas por nuestras acciones. Tanto de las buenas acciones como de las malas acciones. Así que en Jai, Israel aprendió algunas de las lecciones más duras, pero valiosas, ventajosas, únicas. Esto pareciera ser algo insignificante, pero no lo es. Porque lo que aprendió Israel, también tenemos que aprenderlo nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún enemigo puede vencernos, pero la desobediencia provocará nuestra propia derrota. Obedecer, dice la Escritura, es mejor que los sacrificios, pero la desobediencia a una orden provoca la caída. La obediencia es lo único que nos puede llevar a vencer las grandes batallas que se avecinan, y la desobediencia provoca nuestra propia ruina. La unidad es efectiva. Tal como es la unidad en la guerra natural, lo es en la guerra espiritual. Y la guerra espiritual se parece a un combate natural. Cuando no se entiende que la unidad es determinante, tanto en la casa, en el trabajo como en la iglesia, no habrá victoria, sino derrota. Porque la desunión, descomposición, tiene mal olor. Y ese mal olor huele en el mundo espiritual. El enemigo lo percibe y acaba con los rebeldes y con los descontentos. Los guerreros espirituales tienen que aprender a funcionar en unidad. Y los que quieran ser parte de este ejército tienen que aprender a obedecer para no ser heridos en el combate. Un guerrero que no se sujeta a nada ni a nadie no sirve para el ejército de Dios. Nuestro Dios es el mariscal de campo. Su título es Rey de Reyes, Señor de Señores y Señor de los ejércitos. Él es el que debe dirigir la conquista de la tierra, porque los guerreros del reino no son una banda de saqueadores y bandidos, sino que deben ser guerreros entrenados en la obediencia y la unidad de propósito. ¿Cuál es el propósito que tienes? ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde estás de ida? ¿Qué te ha mandado a hacer Dios y no estás haciendo? A muchos les gusta escuchar mensajes acerca de batalla espiritual y otros muchos se disfrazan de camuflado como los soldados. Pero la ropa no te hace un conquistador. Es la unidad
y la obediencia que te hace un conquistador. Y si no aguantas el entrenamiento y la disciplina, no servirás para el ejército de Dios. A veces la gente cree que cualquier cosa sirve para Dios, pero si no servís ni para el mundo, ni para el diablo, ¿por qué vas a servir para Dios? A menos que te dejes tratar y formar con Él para que puedas sacar de vos algo útil. Porque la verdadera fe siempre se demuestra a través de la obediencia. Debemos entender que seguimos al Rey de Reyes y los reyes dan órdenes, porque los reyes no son elegidos por votación, nacen reyes. Dios trabaja con el hombre cuando el hombre obedece. Y todos queremos que Dios bendiga nuestras imaginaciones y nuestros planes ingeniosos, nuestros esquemas carnales, pero Él no lo hará. La única manera que Él nos bendiga es si nosotros inclinamos nuestras caras hasta el piso, nos humillamos a su manera. ¿Acaso no se preguntó que la puerta es estrecha para entrar en el reino? ¿Por qué es estrecha? Porque nadie que vaya con la cara altiva puede entrar. Hay que agacharse para poder entrar. La segunda vez que Josué intentó tomar Jai, recién lo hizo a la manera de Dios. Pero ¿cuántos habían muerto? 36 por hacerlo a su manera. Y recién experimentó el éxito. Acán fue un israelita que era un cáncer espiritual en el cuerpo. Nuestros pecados afectan las vidas de la iglesia. Las malas decisiones afectan a la familia. ¿Por qué? Porque los padres tienen impacto en sus hijos. Así que si quieres vivir como los cananeos, quiero advertirte que vas a morir también como ellos. La gente murió, 36 murieron por causa del pecado de Acán. Y Acán se fue al otro mundo con toda la familia. No solamente él fue castigado, toda su familia murió con él. El pecado en nuestras vidas apaga el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia, en el campamento. Las bendiciones de Dios dependen de nuestra obediencia. El pecado juzgado deja libre para trabajar a la manera de Dios en la iglesia. Si nos juzgamos y nos arrepentimos, Dios nos va a bendecir y nos va a dar la victoria. Porque cuando la gente se arrepiente, Dios la perdona. Dios la perdona y la bendice. Así que podemos vivir victoriosamente nuestra vida cristiana, pero también depende de nuestra relación con Cristo, porque Él vive en nosotros. Y Dios nos ha puesto como cristianos para dar testimonio en el lugar donde nosotros vivimos. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a dar la cara por lo que hacemos. Y la única forma de dar la cara por lo que hacemos es confesarle al Señor lo que somos y lo que hacemos. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra que dice que Él nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.